Muy buenos momentos tengan todos ustedes. Continúo grabando estos videos sobre el diluvio universal. Estoy llegando ya al final de las consecuencias físicas, geológicas. Y quiero terminar con un video sobre la cronoradiología, radioactividad que sirve para medir la antigüedad de las cosas. En primer lugar, en videos anteriores se ha demostrado que la radioactividad en la corteza empezó con el diluvio. Por tanto, todas las medidas previas o todas las medidas de supuesta datación absoluta, pues hay que corregirlas radicalmente. Por otro lado, el carbono 14 sí empezó desde que empezó la creación. O sea, no empezó con el diluvio, pero sí cambió muchísimo con el diluvio universal. El señor Whitlow estudió 30.000 dataciones radiocarbónicas desde 1949 hasta 1970. Todas las dataciones radiocarbónicas publicadas, y llegó a conclusiones fascinantes. Y se nota que hace 5.000 años hubo una reducción asombrosa de las dataciones. O sea, prácticamente no hay especímenes de hace 5.000 años. Y esto nos da lugar a que esto cambia nuestras fechas de comprensión de la antigüedad de la Tierra y de las cosas. Por supuesto que esto suena extraño porque estamos acostumbrados a oír millones y millones y miles de millones de años. Esto es una nueva forma de interpretar los datos y vamos a cambiar y vamos a hacer ciencia y vamos a interpretar las cosas como deben ser. Hay muchísimas contradicciones en la datación por radioactividad. Entonces veamos este ejemplo que a mí me gusta muchísimo. Van a ver qué interesante es la datación por carbono 14 y a dónde nos puede llevar. Muchas gracias por su atención. Un poco de historia sobre los escritos científicos que refutan el evolucionismo y comprueban que hubo un diluvio universal. En 1930 se escribió el primer libro sobre la huella del diluvio universal en las piedras, en geología. En 1948 se publicó La ilusión transformista. En 1954 se publicó El ocaso de la evolución. En 1960 se publicó la primera recopilación de 15.000 dataciones radiocarbónicas bajo el título El tiempo, la vida y la historia de la luz de 15.000 dataciones radiocarbónicas. En 1970 se publica Historia y 30.000 dataciones radiocarbónicas. El registro bíblico de la creación, el diluvio y la historia a la luz de 30.000 dataciones radiocarbónicas por Robert Whitlow. Cada uno de estos y una multitud de otros nobles esfuerzos constituye un hito en la lucha científica por exponer las falacias y el absurdo de la biología y geología evolucionistas. Pero es poco lo que han conseguido para penetrar en la fortaleza recóndita del ciego humanismo ateo del que el sistema llamado evolucionismo recibe su sustento. Podemos recordar el número de septiembre de 1978 de Scientific American, dedicado, por así decirlo, a predicar el evangelio de la evolución sin más mínima traza de admisión de que tras 100 años de una desesperada búsqueda en pos de pruebas, está más en bancarrota que nunca. Todas las evidencias científicas siguen confirmando de una manera clara e inequívoca la veracidad del registro bíblico de la creación, de un mundo destruido por el diluvio, de una cronología singular que pone la totalidad de la historia del universo natural dentro de los últimos 7.000 años. Concentraré la atención al destacable testimonio de más de 30.000 dataciones radiocarbónicas ahora acumuladas hasta 1970 y publicadas desde la primera recopilación hechas por el Dr. Libby de especímenes datados en 1949, y mostraré que la teoría de la evolución pocas veces ha recibido un golpe más devastador, o el registro bíblico de la creación y del diluvio una confirmación más resonante,
que con esta implacable confirmación, año tras año, de las 47 fechas de muerte de todo tipo imaginable de ser vivos, plantas, animales, hombres, que vivieron en la tierra o en sus profundidades marinas. Primero, establezcamos de una manera precisa qué es lo que significa por creación bíblica, lo que significa por diluvio bíblico y lo que significa por historia bíblica. Por creación bíblica nos referimos a la aparición repentina en todas sus características, flora y fauna, de un mundo natural y armónico plenamente desarrollado en 6 días de calendario por el solo mandato de Dios en el orden de acontecimientos relatados en el Génesis 1, con lo que toda la vegetación apareció el tercer día, todos los peces y aves en el quinto día y todas las formas de seres terrestres, incluyendo la primera pareja humana en el día sexto, siendo todas estas formas de vida susceptibles de datación mediante radiocarbono. Por diluvio bíblico nos referimos a una inundación titánica de toda masa terrestre del mundo por océano y precipitación lluviosa, las fuentes del gran abismo y las ventanas del cielo, destruyendo prácticamente toda la vida terrestre, menos 4 parejas y al menos una pareja de otro tipo de criaturas salvadas en el arca, y sepultando una hueste de los muertos en sedimentos fosilíferos susceptibles de datación radiocarbónica hasta el día de hoy, siendo toda la catástrofe y teniendo lugar en un periodo de 370 días de calendario, como se registra en el Génesis 6 a 8. Finalmente, por historia bíblica, nos referimos a aquella cronología de años que se puede dirigir en base a una sola Biblia y que en ninguna parte puede ser contradicha por la historia secular, porque la fecha del Éxodo puede quedar establecida 1500 años antes de la resurrección de Cristo, el diluvio 3000 años antes y la creación en aproximadamente 5100 años antes. El método radiocarbónico. Al establecer el método de carbono 14 en 1949, Livy verificó 3 cosas. Primera, todos los organismos vivos de la Tierra exhiben esencialmente las mismas tasas específicas de actividad con respecto al carbono 14 en sus tejidos, aproximadamente 16 desintegraciones gramo por minuto. Segunda, la velocidad específica de producción a la que se produce el carbono 14 en la atmósfera superior por la incidencia de rayos cósmicos es de alrededor de 19 átomos por minuto por gramo de carbono en el ciclo mundial de carbono. Y tercero, esta disparidad o desequilibrio entre velocidad específica de producción y tasa específica de actividad indicaba claramente que la radiación cósmica ha estado inactiva hasta hace poco. Para emplear las mismas palabras de Livy, y la actividad específica de la materia viva sería mucho menor a la velocidad de producción. La implicación de este último extremo, que evidentemente apunta a una creación bíblica, parece haber sido dejado de lado, y Livy procedió en base a presuposiciones de que todo organismo anteriormente vivo murió con una actividad específica en sus tejidos igual a 16, la misma que en la actualidad. Empleando la vida media entonces aceptada de 5.568 años para el carbono 14, pudo entonces establecer con una precisión digna de remarcar las fechas de muerte de una cantidad de especímenes de edad conocida, como los maderos de las antiguas catedrales europeas, algunos artefactos de madera de los tiempos de Cleopatra, etc. Así nació el sistema de datación radiocarbónica, y las universidades y los laboratorios de todo el mundo comenzaron a publicar una lista anual de dataciones, primero en Science hasta 1958 y a partir de entonces en Radiocarbon Journal, aunque evidentemente sin ningún reconocimiento de que todas las edades publicadas eran más antiguas que la fecha verdadera de muerte en virtud de la disparidad que Livy había descubierto y dejado de lado. Análisis y crítica del método radiocarbónico. Entonces se examinaron todas las dataciones publicadas hasta 1969, separando 9.671 dataciones pertenecientes a la cultura humana, animales, terrestres y árboles. Estas categorías a su vez fueron subdivididas en 3 grupos. Estos 3 grupos fueron
hombres y animales en la masa continental afro-euroasiática, hombres y animales en América del Norte y del Sur, y tercera, árboles. Todas las dataciones de cada grupo fueron corregidas para abajo, empleando la relación tasa específica de actividad contra la velocidad de actividad, que Livy admitía señalaban a un principio reciente. Y luego se distribuyó, no las distribuye, en intervalos de 500 años, desde el presente hasta las más antiguas, hasta 16.000 años antes del presente. Una vez hecho esto, aparecieron dos resultados dramáticos. Primero, todos, menos 3 de los especímenes publicados, eran datables dentro de alrededor de 50.000 años antes de la corrección para abajo. Esto es, en un mundo cubierto con huesos sepultados y con una vegetación supuestamente depositada a lo largo de millones de años, prácticamente ninguna resultó más antigua de alrededor de 50.000 años. En segundo lugar, en los 3 grupos de datos había crecimiento en número de dataciones por 500 años, desde el comienzo hasta alrededor del año 5000 antes del presente. Y luego una brusca caída a menos de 40% en el periodo 5000 a 4500 antes del presente. Es decir, que toda la vida en Afro-Eurasia, toda la vida en las Américas y todos los árboles de todo el mundo sufrieron una catástrofe concurrente en el mismo periodo de tiempo registrado en el diluvio del Génesis y confirmado por las leyendas universales acerca del diluvio y por los inicios concurrentes de las más antiguas civilizaciones registradas: Babilonia, Egipto, China, India. Por lo anterior, quedaba claro que los primeros 20 años de acumulación de dataciones radiocarbónicas corregidos a un origen reciente de 16.000 años antes del presente, lo que estaba demandado por la relación de tasa de producción y velocidad de descomposición de Livy, señalaban inequívocamente al diluvio del Génesis. De ello seguía que, si la Biblia tenía ciertamente la razón acerca de la fecha y la extensión universal del diluvio, bien podría estar en lo cierto acerca de la fecha de la creación unos 2000 años antes. Con esta hipótesis era una cuestión sencilla calcular la velocidad de producción que tuvo que progresar en la época anterior al diluvio, presuponiendo que la vida media del radiocarbono se había mantenido constante en los pasados 7000 años. Este valor de velocidad específica de producción del radiocarbono vino a ser de 64.4 átomos por minuto producidos en la atmósfera, superior por gramo de carbono en el ciclo mundial de carbono, o unas 3 veces la velocidad prevalente hoy tal como ha sido calculada por Livy. Empleando la anterior velocidad de producción específica desde la creación hasta el diluvio y el valor de Livy desde el diluvio hasta ahora, fue posible de esta manera comprobar la hipótesis enunciada, corrigiendo las 9.671 dataciones de hombres, animales y árboles a edades verdaderas, encontrándose entre los 7.000 antes del presente, y ahora mostrándose la curva de la corrección de la figura 1. Poniendo estas dataciones corregidas en divisiones de 500 años cada una, como antes dieron la tabla y las gráficas que aparecieron en las figuras que veremos a continuación, 2, 3, 4 y 5, confirmando de manera dramática no menos de 10 hechos separados de la escritura y de la historia antigua, lo que se relaciona en el apéndice. Esto, por sí mismo, parecía vindicar la hipótesis de la creación y del diluvio de acuerdo a la cronología bíblica. La relación fue más intensa aún cuando en un análisis posterior un grupo separado de 1.587 dataciones de vida marina incluidas en las 15.000 dataciones originales, pero no en las 9.671 empleadas en el primer análisis. De estas dataciones marinas, 955 correspondían a especímenes tomados de los fondos marinos y de las playas. Una vez distribuidas a lo largo del periodo de 7.000 años, se observó que tenían una distribución bastante uniforme, excepto por la notable caída justo después del diluvio, lo que, como se verá, es sumamente significativo. Quedaban 632 especímenes de vida oceánica sepultadas en tierra firme, muchos de ellos hallados lejos de la costa más cercana de la actualidad y muchos de ellos en montañas más altas. Distribuyendo estas dataciones de muerte sobre el mismo periodo de 7.000 años, se logró la sorprendente gráfica de la figura. De los 632 especímenes,
Todos menos 31 habían muerto antes de o durante el diluvio. Y los 31 restantes estaban todos dentro del margen de incursiones inusualmente altas del océano, como las olas de aguaje o embates huracanados. Estas dataciones marinas independientes añadieron así 3 hechos más a la lista, coronando la hipótesis de la cronología bíblica con una certidumbre adicional. Como resultado de los 6 primeros descubrimientos anteriores, en base a las primeras 15.000 dataciones radiocarbónicas, además de una multitud de otros testimonios anteriores de catastrofismo geológico en la historia humana, en 1974 se llegó a las siguientes conclusiones. La precisión del registro y de la cronología de la Biblia, tanto acerca de la creación como del diluvio, quedan así atestiguadas de forma independiente por, primero, una abundancia de testimonios geológicos e históricos independientes a favor de una convulsión crustal e inundación terrestre a escala mundial, asociada con fuerzas titánicas y drásticos cambios geológicos, todo ello en tiempo reciente. Casi 10.000 dataciones radiocarbónicas terrestres, cuya distribución confirma cuantitativamente la fecha y extensión del diluvio, además de otros 9 detalles en la historia bíblica desde la creación hasta el diluvio. Tercera conclusión, más de 1.500 dataciones radiocarbónicas de vida marina cuya distribución da una confirmación aún más dramática de la fecha bíblica y de la extensión del diluvio del Génesis. Pues terminando este video, vemos que es otra forma de entender el mundo, totalmente diferente. Si entendemos que existió el diluvio universal, entonces podemos ver el mundo totalmente diferente de como nos han hecho ver durante 200 años. Entonces, por supuesto, son 200 años de escritos y de un paradigma uniformista evolucionista. Vamos cambiando este paradigma, vamos construyendo ciencia y vamos a ver esto qué repercusiones va a tener a futuro. Muy importantes. En los próximos videos voy a entrar sobre la biología. ¿Qué pasó con la flora, la fauna después del diluvio? Antes y después del diluvio. Muchas gracias por su atención. Sigamos haciendo ciencia. Gracias.